Prevención y protección, ¿cierto? Cuando hablamos de promoción, dijimos que íbamos a hablar de informaciones útiles que le íbamos a dar a la población. ¿Qué decíamos en promoción? Que íbamos a evitar la incidencia de una enfermedad. ¿Qué sería incidencia? Que aparezcan casos nuevos, ¿sí? Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Entonces, en promoción lo que yo voy a estar tratando es de educar al paciente, ¿sí? Voy a darle información útil y tengo que hacer que esa información útil él comprenda qué beneficios tiene para que él pueda poner en práctica. Tengo que hacer un cambio de conducta, ¿sí? Le voy a cambiar esa conducta al paciente para que él pueda realizar esas actividades. Luego teníamos la prevención, ¿sí? En la prevención, ¿qué teníamos en cuenta? Y había así una palabra bien específica también que teníamos que tener muy presente. En prevención teníamos que reducir, ¿qué cosa? Reducir las enfermedades y decimos reducir la prevalencia de enfermedades, ¿sí? Tenemos que reducir esos casos de enfermedades que estamos teniendo, entonces reducimos la prevalencia. En prevención, ¿qué teníamos que tener muy presente? ¿Qué tengo que tener en cuenta en la prevención? ¿Todos los pacientes son iguales? No, ¿cierto? Los pacientes en prevención no todos son iguales. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el proceso salud-enfermedad, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos de pacientes que yo voy a tener presente en la prevención? Teniendo en cuenta sus niveles. Sí, pueden ser primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y estaba el primordial también, ¿sí? Pero ¿qué tipo de pacientes tengo? Dijimos que no todos son iguales. Voy a tener pacientes sanos. Después voy a tener los pacientes enfermos. Esos pacientes enfermos a su vez, ¿cómo podrían ser? Asintomáticos y sintomáticos. Y luego, en la cuaternaria, ¿qué tipo de paciente tengo? Paciente en recuperación, donde yo tengo que evaluar los daños que se pudo haber realizado por una intervención médica, ¿sí? Entonces, en prevención es algo que tenemos que quitarnos en la mente, que no es solamente ir a dar información a ese paciente, sino que en la prevención voy a estar actuando de diferentes formas de acuerdo al tipo de paciente que está frente a mí. Si es un paciente enfermo con síntomas, evidentemente no le voy a decir tenés que colocarte tu vacuna para no tener estas enfermedades directamente. ¿Qué le tengo que realizar? Tengo que hacer un diagnóstico, ¿sí? Está enfermo. Yo necesito diagnosticar qué es lo que tiene ese paciente. Hago el diagnóstico, le dejo ahí, ya sé que tiene una enfermedad, evidentemente no puedo hacer eso. Tengo que iniciar un tratamiento. Entonces, hay que quitar de la mente que prevención es solamente prevenir que aparezcan enfermedades. Si ya está instalada la enfermedad, mi misión es evitar que se complique esa enfermedad y sigue siendo parte de una prevención. Luego teníamos la parte de protección, donde era a evitar que aparezca un daño a una persona, ¿sí?
Entonces esos eran los 3 pilares por el cual se iba a estar rigiendo la salud pública. Teniendo en cuenta esos conceptos, traje unos casos clínicos bien facilitos para analizar un poquito los tipos de pacientes que vamos a estar encontrando y tratar de colocarle de acuerdo a los niveles de prevención que ya estuvimos mencionando. Tienen el primer caso clínico. Le voy a dar unos minutos para que lean y luego vamos a debatir sobre ese caso. Les traje en hojas, pero la cantidad de casos clínicos que traje supera la cantidad de alumnos que tengo hoy. Así que ahí van a debatir. ¿Consiguieron leer todos? ¿Sí? Este es un paciente que pueden encontrar con mucha frecuencia en las consultas. ¿Sí? ¿Qué estamos observando aquí? Primero, paciente de sexo femenino, algo llamativo, la edad, ¿sí? 17 años, refiere el deseo de querer iniciar su vida sexual activa con su pareja, con el cual lleva 2 años. La paciente se muestra algo nerviosa, ya que dice que sus padres nunca han hablado de sexualidad con ella y le da mucho miedo quedar embarazada por no saber usar un método anticonceptivo adecuado, por lo que acude a usted para asesoría y consejería sobre el tema. Bueno, antes de pasar a la pregunta, esta es una problemática que tenemos dentro de salud pública. Son pacientes que acuden al servicio con esta dificultad. ¿Qué tenemos que tener presente aquí? Que desde el punto de vista de la salud pública, este es una problemática grande porque son pacientes que tienen una ignorancia sobre educación sexual que en la mayoría de los casos no van a acudir junto a un personal de salud y van a iniciar esa vida sexual. ¿Qué pasa cuando inician esa vida sexual? Que lo hacen sin protección. Hay algo muy llamativo aquí. Esta paciente tiene miedo de algo. ¿De qué tiene miedo? De quedar embarazada. Pero el punto más alto de ese problema no es quedar embarazada. ¿Cuál es la problemática más grande que estoy teniendo ahí? Que va a poder contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Si ella no tiene una educación, significa que tengo una alta probabilidad de que ella pueda contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Generalmente cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, lo primero que viene a la cabeza es VIH, ¿sí? Sífilis, gonorrea, pero ¿y las demás? ¿Sí? Algo que se le tiene así como existe ahí, pero no importa mucho, es el virus del papiloma humano, ¿sí? El HPV. ¿Qué pasa con ese virus? También es de transmisión sexual, pero la gente considera como que no le va a hacer daño.
Si yo no cuido ese virus y en algún momento sí puede hacer un daño irreversible en esa paciente, ¿sí? Le puede llevar a un cáncer de útero y como vemos en las estadísticas, los cánceres de úteros están sumamente elevados. Significa que también es un problema porque va a llevar a un aumento de costos y también en una alteración de la función familiar de ese paciente. Bueno, aquí dice que acude a ustedes para una asesoría, ¿sí? Quiere saber qué va a hacer. ¿Qué nivel de prevención utilizan en esta paciente? Primordial, ¿por qué? Es para prevenir. ¿Qué le van a decir a este paciente? Se le tiene que dar una información sobre educación sexual, ¿cierto? Sí, se le puede asesorar. ¿Por qué? Ella me dice la edad, ¿cierto? La edad es algo fundamental. ¿Por qué le vas a asesorar? Porque si no lo haces, igual ella va a iniciar, ¿sí? La educación sexual tiene que iniciar mucho antes. No, evidentemente, cuando aparecen así, tiene que ir acompañado de los padres. Pero la educación sexual, ¿dónde tiene que iniciar? En la casa, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Una niña que va al 4º grado ya tiene que dar qué es una menstruación. Primera cosa. ¿Por qué? Porque ahí por el 5º, 6º grado ella va a menstruar. Entonces yo ya tengo que iniciar esa información a esa niña. ¿Qué ocurre generalmente? Lo que ocurre es que en las casas no se habla. Es un mito. ¿Y qué pasa cuando vamos a una institución donde queremos hacer una charla sobre educación sexual? Inmediatamente los profesores se alteran. ¿Por qué? Porque dicen, ellos van a filmar, van a subir a las redes y la población va a venir encima de nosotros porque nosotros le estamos incentivando a iniciar la vida sexual. Entonces eso es algo que tenemos que ir rompiendo. Cuando es menor de edad, siempre tiene que ir acompañado de sus padres. Esa es regla. Siempre tiene que ir acompañado de sus padres. Ahora, ¿le voy a hacer esa iniciación de educación sexual? Sí, tengo que hacer. ¿Está? No es que no le voy a dar esa información, porque después me va a venir con otro problema. O me va a venir embarazada o me va a venir con una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Siempre se tiene que iniciar. Tiene que estar con los padres. En caso de que no esté, siempre se solicita que esté un padre que le acompañe, porque al ser menor de edad, ella no tiene la potestad de decidir. Siempre hay un tutor legal, ¿sí? Otro caso que pueden tener, y vamos a ver qué piensan ustedes. Va con sus padres a la consulta y sus padres le dicen, no quiero que le den esa información. ¿Qué hacen? Va con sus padres. Sí, tiene acá su tutor legal. Llega ahí y se le va a dar esa información, se le va a dar la parte de educación sexual y sus padres dicen, no quiero que se les dé. ¿Qué hacen? Muy bien, su apreciación. Primero tengo que hablar con esos padres, ¿sí? Tratar de hacer que ellos entren en razón y entiendan la importancia. Sí. Se ela for sozinha, não tiver os pais,
tiver tempo, acompanhando mesmo se eu posso dar informação? Podés dar solamente que, y vamos a llegar con lo que él dijo también. ¿Por qué tomé el de él primero? No quiere sus padres. Le explico a los padres la importancia. No aceptan. ¿Qué hago? En la historia clínica del paciente tengo que redactar, hacer un informe y tiene que firmar el padre. ¿Por qué? Porque yo me tengo que proteger legalmente. Lo mismo ocurre con la chica, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? Es menor de edad, acudió sola. Ocurre, claro. ¿Por qué? Y no quiero que mamá y papá escuchen que yo pedí información sobre esto, ¿sí? ¿Qué hago entonces? No está papá, no está mamá, no hay un tutor legal. ¿Qué hago? Le doy esa información, pero tengo que dejar registrado que ella se fue sola, no tuvo un acompañamiento de los padres y que ella indicó que había dificultad con los padres, de esa manera no pudo adquirir ese conocimiento. Tengo que escribir correctamente, tengo que firmar y ella también, ¿sí? Entonces, siempre cuando hacemos una intervención y hay algo que nos pueda dejar en algún problema, siempre tenemos que escribir. Algo que no queremos hacer, y siempre dicen, los médicos no quieren escribir. Y sí, no queremos escribir y muchas veces caemos en esos errores y luego nos encontramos con los problemas más grandes, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Hay muchas situaciones complejas en la cual va a llegar un paciente. Otro ejemplo, perdón si existe alguien aquí, pero si hay un paciente que es de la religión Testigo de Jehová, ¿sí? Ahí hay un problema. ¿Qué es el problema? Ellos no permiten transfusiones de nada, de sangre, ni tampoco trasplantes, ¿sí? De nada. Entonces, ¿qué hago en esas situaciones? Y primero tengo que tener muy presente si el paciente es de emergencia y no hay ningún familiar a su lado, ¿sí? Llega el paciente, no hay ningún familiar de su lado, necesita una transfusión sanguínea. ¿Qué hago? Y no soy adivina para saber qué es de la religión Testigo de Jehová. Por lo tanto, primero está preservar la vida, ¿sí? Siempre voy a luchar por preservar la vida, pero en ese caso le hago la transfusión, pero luego tengo que escribir que hice esa transfusión y que no estaba ningún familiar a su alrededor para autorizar o no esa transfusión. Si es en otras situaciones donde está el familiar o está la persona, el paciente lúcido, ahí ya es otra cosa. Le tengo que informar al paciente qué es lo que se le va a realizar. Si él está lúcido, si él entiende lo que está pasando, él tiene que decir no, porque estos son los motivos, se tiene que escribir y se le tiene que hacer firmar. Siempre tenemos que tener presente eso, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las cuales ustedes se van a encontrar y van a ir viendo que no solamente los pacientes es atender y curar sus dolencias, que tengo que tener también en cuenta todo lo que está alrededor de él. Siguiente caso clínico. Dime. No caso da menina, se ela for com o irmão mais velho, ou com um amigo mais velho, um primo mais velho, como que eu... Él sería su tutor. Ahí, El mayor que le acompaña siempre es su tutor en ese momento. Entonces siempre se coloca el nombre de la persona que le acompaña y esa persona tiene que firmar. ¿Está bien?
¿Consiguieron leer todos? ¿Sí? Se rieron con este caso clínico. Me interesa saber por qué. Nah, ¿verdad? Parece que se sintieron identificados algunos. Dice, paciente, adolescente. Se asustaron porque ya tiene 18 años. Y aquí una noticia. ¿Quiénes tienen 20 años aquí? Hasta los 20 años es todavía adolescente. Para la pediatría sigue siendo adolescente, ¿sí? Entonces, todos los que están de 20 para abajo son adolescentes. Feliz por ustedes. Cuando tengan mi edad van a querer volver a ser de 20 añitos, 18 años. Pero prohibido preguntarme cuántos años tengo. Bueno, paciente adolescente, 18 años de edad, que se atiende en un hospital público de Ciudad del Este, proviene de una familia con escasos recursos económicos, vive con su madre de 36 años, empleada doméstica con 4 hermanos menores y un padrastro. El paciente es derivado para su atención psicológica desde otro centro de salud porque presentó una crisis de pánico ante un examen escolar para el cual no se sentía preparado. Bien explícito, ¿verdad? A muchos les pasó eso en sus exámenes seguro. Bueno, a partir de ese momento no pudo volver al colegio por varios días, aunque fue muy apoyado por la psicopedagoga, quien insistió para que se reincorporara. En sus antecedentes surge que a los 15 años consumió marihuana y alcohol por un tiempo prolongado con su grupo de amigos y que en una oportunidad, a raíz de una crisis de excitación con agresividad, fue internado en un servicio de psiquiatría. ¿Qué nivel de atención o de nivel de prevención, es lo mismo, utilizarías en este paciente? Terciaria. ¿Están de acuerdo? Y la otra pregunta, ¿por qué? Ya tiene síntomas ese paciente, ¿sí? Entonces, nivel de prevención terciaria, porque estoy frente a un paciente enfermo, sintomático, tiene síntomas. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Evidentemente, tengo que diagnosticar cuáles son las afecciones que tiene él y tengo que darle un tratamiento efectivo para esas afecciones, ¿sí? Entonces, tengan presente de esa manera. Van a encontrar diferentes tipos de pacientes con diferentes características. ¿Cuál es el tipo de paciente que con mayor frecuencia va a acudir junto a ustedes? Y es este, el que está en un nivel terciario de prevención. ¿Qué significa eso? Que el paciente, mientras no tenga síntomas o ya presente síntomas leves, él no va a acudir al hospital. ¿Cuándo acude? Cuando su calidad de vida se encuentra afectada. Le duele mucho, ya le está incomodando ese dolor y ahí va a consultar con ustedes, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes vienen en un nivel de prevención terciario, ya con síntomas, y como no suelen venir en los otros niveles de atención, ahí tengo que hacer un diagnóstico y ya tenemos que iniciar ese tratamiento eficaz para esa afección. Además, le tengo que ir siempre dando consejería. Algo que tenemos que tener muy presente es que en las consultas, no importa qué tipo de consulta sea, es un momento brillante para educar a los pacientes. No podemos desaprovechar esa oportunidad que estamos teniendo. Siempre darle esa información útil y trabajar para que pueda comprender
y cambiar su conducta para poder tener una mejor vida posterior a la dolencia que está teniendo. Bueno, eso solamente para mostrarle algunos casos, porque a veces hablamos mucho y no nos imaginamos de qué hay detrás de todo eso, ¿sí? Entonces siempre hay un porqué de las cosas y siempre tenemos que ir verificando por qué razón ocurre esto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las nuevas dimensiones que vamos a tener en la salud pública. Ya sabemos que el objetivo final es una salud para todos en igualdad de condiciones. Pero, ¿qué implica que la salud sea para todos en igualdad de condiciones? Vamos a tener unos objetivos que tenemos que lograr en la clase de hoy. Uno sería comprender la importancia de la responsabilidad individual y la cobertura de salud pública en la promoción del bienestar común. Ese sería un objetivo que tenemos. Otro objetivo sería percibir la salud como un derecho que va a estar respaldado por la Constitución Nacional y es de acuerdo al país en donde estamos, ¿sí? Cada país tiene su manera de hacer salud pública. Nosotros lo vamos a ver cómo hacemos aquí en Paraguay y luego vamos a ir extendiéndonos a los países vecinos, cómo ellos hacen. Y el otro sería reconocer las funciones esenciales de la salud y valorar su utilización en la salud pública. Entonces, aparte de estar la salud pública como una asignatura que vela por la salud de todos, también tiene unas funciones específicas dentro de esa área para poder lograr ese objetivo en común. Bueno, para los que no vinieron en la clase anterior, me van a decir, profe, ¿dónde está la clase? La clase ya está en la plataforma. Estamos usando con la doctora Sonia. ¿Qué van a encontrar de diferente? Y que la profe Mirna cambia la diapositiva a su manera. Están todas las mismas letras, todo lo mismo, solamente que está de una manera distinta. Tiene algunos colores, algunos dibujitos para que llame un poquito más la atención. Es la misma. No se asusten cuando ingresan a la plataforma y encuentran que tienen un color diferente y está dispuesto de una manera distinta, ¿sí? Es la misma. Si ya ingresaron, la clase anterior ya está ahí, entonces ya se dieron cuenta de eso. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? La salud pública viene de mucho antes, pero vamos a tener presente lo siguiente. Anteriormente, la salud como tal solamente era parte del médico. El médico tenía que resolver todo, ¿sí? ¿Qué se dio, o qué se vio, mejor dicho, desde ese momento? Que la salud pública no puede ser solamente del área de la salud. ¿Por qué? Porque hay una inmensidad de cosas alrededor que me tiene que ayudar a mejorar esa salud de la población en general. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Que anteriormente había algo bien llamativo. La economía empezó a subir. Significa que necesitaba más funcionarios para trabajar y no importaba las condiciones de esos funcionarios, ¿sí? ¿Qué sucedía? Empezaban a enfermarse algunos y tenían algunas enfermedades que podían ser transmisibles. Al estar hacinados, entonces empezó, ¿qué cosa? A contagiarse esas enfermedades. Se contagian esas enfermedades y la parte económica, la parte política dice, esto no es nuestro problema.
es de la parte de salud. Salud tiene que solucionar eso, ¿sí? ¿Qué empezó entonces a ocurrir? Iban cayendo obreros. Significaba que esos obreros no podían volver a rehabilitarse. ¿Por qué? Porque ellos dejaban de trabajar, no tenían sustento. Entonces, ¿qué ocurría? La mano de obra empezó a disminuir, por lo tanto disminuye la producción y ahí empiezan a pensar la parte de la economía. Algo está mal. Si se me va perdiendo los obreros, ¿cómo yo voy a solventar lo que yo estoy queriendo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que a comienzos del siglo XXI, la salud pública se encuentra condicionada por unos factores que no eran médicos, ¿sí? Se condicionó la salud pública. ¿Por qué? Porque todos empezaban a enfermarse, ¿sí? Por las enfermedades contagiosas. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Había las razones de por qué ocurría eso. La política, la economía y el ambiente en donde estaban esos obreros trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía esto? Hacía que se empobrezca la población y la población más vulnerable eran las personas de escasos recursos. Por esa razón, la salud pública tiene unos nuevos retos. Aquí hay algo que yo tengo que solucionar para poder avanzar con esta población y para que podamos tener esa salud para todos como inicialmente ellos tenían como objetivo. Uno de los retos fue erradicar la pobreza. Vamos a encontrar que la mayor desigualdad en salud está dada por justamente la pobreza de la población. Se consiguió hacer algunas modificaciones para tratar de disminuir esa pobreza, no se erradicó todavía y seguimos muy lejos de erradicar esa situación, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas medidas? Y darle un mejor ambiente laboral a los obreros, darle en lo posible una asistencia sanitaria para que ellos puedan tener acceso, porque anteriormente no podían tener acceso justamente por los elevados costos que tenían la parte de salud. ¿Qué también vamos a tener en cuenta? Otro reto es el disfrute pleno del derecho a la salud. ¿Cómo yo voy a disfrutar plenamente ese derecho a la salud y teniendo equidad en todos los sentidos? Que todo sea igual para todos. Si yo tengo alguna necesidad, que yo pueda asistir a algún lado sin necesidad de que haya muchos protocolos. Que también tengo que tener presente, equidad para todos no es solamente en la parte de salud, también tiene que ser en la parte de la educación para que esos pacientes puedan comprender correctamente cómo lidiar con las diferentes etapas de la vida y también para poder sobresalir teniendo en cuenta que la educación le va a estar proporcionando esa información que él precisa para poder tener esa salud y bienestar. Que también voy a tener presente los controles de las causas del cambio climático. ¿Qué vamos a tener muy presente actualmente? El cambio climático no está ayudando para nuestra salud. Vamos a irnos por algo bien práctico. ¿Qué ocurrió esta semana? Las elevadas temperaturas y empezó a hacer efecto, ¿cierto? Era muy sofocante para todos los pacientes y causa estragos en la población más vulnerable, los ancianos, los niños y también los pacientes con enfermedades crónicas. Esos cambios climáticos
están dados exclusivamente por la mano del hombre, ¿sí? Nosotros estamos cambiando nuestro hábitat y eso hace que cambie el clima como tal, y eso hace que la población empiece a sufrir las consecuencias. Entonces, estos 3 retos es lo que están ahora como puntos para la salud pública. Que también tengo que tener en cuenta, ¿qué se hace frente a esto para poder solucionar? Y vamos a tener presente que se va a estar realizando algo llamativo, ¿sí? Hay un gran problema. Estoy viendo que los pacientes tienen dificultades en ciertas cosas. ¿Cómo yo voy a lograr mejorar la salud de esa población? Esa es la primera pregunta que tengo que hacerme. Hay un problema grave y ¿cómo yo voy a solucionar? ¿Qué es lo que yo tengo que realizar ante estos pacientes? Y tengo que tener en cuenta que tengo que priorizar algunas situaciones. Tengo que priorizar gastos en mejorar las condiciones que crean mejor estilo o calidad de vida, ¿sí? Tengo que priorizar ahí, tengo que darle mayor énfasis a esas condiciones que me van a ayudar a que todos los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Que también tengo que tener en cuenta, no solamente voy a trabajar por esas condiciones que van a mejorar la calidad de vida, sino que tengo que hacer una participación comunitaria. Le tengo que agarrar a esa población y tengo que hacerle partícipe de esos cambios que van a estar presentando. ¿Qué tengo que tener presente en la comunidad? Y es el mayor reto que tenemos. Si tenemos una comunidad, tenemos que estar ayudándoles a mejorar su calidad de vida, y ellos tienen que comprender, tienen que crear conciencia de que eso es lo mejor para ellos que ellos puedan cambiar esa conducta. Después del coronavirus, tenemos un rechazo de la población, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Y queremos hacer algunas conductas con ellos, queremos cambiar algunas conductas y ellos rechazan inmediatamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Una medida preventiva sumamente accesible que dio grandes resultados fueron las vacunas, ¿sí? Las vacunas que erradicó muchas patologías que van a encontrar en algunos libros que les dice estas enfermedades se encuentran erradicadas desde este año, ¿sí? Muchos años antes. ¿Qué ocurre? Y empiezan a aparecer ahora. ¿Por qué? Porque los padres ya no están vacunando a los chicos, ¿sí? Entonces, hay algo que está fallando. Piensan que las vacunas matan. Primero tenemos que saber qué son vacunas para saber si realmente te mata o no, ¿sí? Son productos biológicos que se trae específicamente de un virus, de una parte de un virus, de una proteína que se inocula en el ser humano. ¿Para qué cosa? Y ustedes ya leyeron algo de inmunidad, para crear una memoria y generar unos procesos que me van a ayudar a combatir a esa enfermedad. Primera cosa, ¿por qué si me vacuné contra el coronavirus, tuve coronavirus? ¿Qué respuesta le dan a un paciente que les pregunta eso? Tengo la vacuna, pero estoy con coronavirus. ¿Qué pasó? Exacto. Esa es una información errada que tiene la población. Que yo me coloque esa vacuna no significa que no me debo enfermar, sino que va a evitar que la enfermedad sea grave y tenga complicaciones, ¿sí?
Entonces hay cosas que la desinformación es algo tan poderosa que nos está llevando por delante a todos los avances científicos que ya se realizó. Y tenemos que retroceder unos pasos y luego estirarnos de vuelta, ¿sí? Porque van a encontrar mucho rechazo, que también tienen el 90% de la población el rechazo, y es ir al médico. ¿Por qué no quiere ir al médico? Porque va a ir al médico y el médico le va a matar, ¿cierto? Ese es un concepto que tiene la población. Y viene inclusive de personas que están bien cercanos a nosotros. Y me voy a ir por un ejemplo básico, inclusive se van a reír. Mi padre tuvo coronavirus, estaba con los síntomas, y yo le digo, vamos a hacerte el hisopado, justo en el momento más candente de la pandemia. Inclusive, yo estaba trabajando aquí, me cuidaba hasta más no poder aquí y en todos lados, porque tengo presente, mi padre es yañoso, es hipertenso, es diabético y está gordito. ¿Sí? El combo perfecto para un coronavirus, para hacer un estrago de la gran 7. ¿Sí? Yo me cuidaba sumamente bien, que por poco no llegaba a mi casa con todo lo que podía encima de mí para evitar contagiarle. Curiosamente, cuando le decías a una persona, no vayas ahí, no hagas esto, ahí se va y ahí hace. Trae el virus, empezaron los síntomas y yo le digo, vamos a hacerte el hisopado. ¿Qué me dijo? No, porque ustedes me van a llevar ahí, me van a dejar morir. ¿Sí? Ese es el concepto que tiene. ¿Qué empezó a hacer? Y como se tuvo que aislar, con su teléfono le hablaba a medio mundo, y ese medio mundo le decía, tenés que tomar esto, 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 esto. Inclusive, mi papá no toma bebidas alcohólicas. Le dijeron para tomar bebida alcohólica con ruda, una hierba. Él creyó en todas esas cosas. Escondido, le pedía a mi mamá que le haga. Y la otra alcahuetera le llevaba. ¿Sí? Entonces, esas son las situaciones en las que nosotros nos encontramos. No vamos a irnos muy lejos. Está dentro de nuestra propia familia, ¿verdad? Vos le mostrás, le decís, y él va a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque fulanito, fulanito, fulanito dijo que se haga. Entonces, esas son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Y la comunidad afecta mucho, porque participa en ayudar supuestamente a mejorar esa salud, pero muchas veces puede empeorar. Entonces, ¿qué decide esa comunidad y cómo encarar esa comunidad? Es lo que tenemos que siempre evaluar cuando vamos a una región para trabajar. Bueno, aquí hay algo también bien llamativo. La economía. La economía, tenemos que tener en cuenta que tiene un factor muy influyente dentro de la salud. ¿Por qué? Porque cada país tiene su sistema de salud. Ese sistema de salud está financiado por lo que sería, en este caso en Paraguay, los impuestos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que aquí muchas veces tenemos una deficiencia. Cada año solemos observar en los portales que dice el presupuesto de educación y salud disminuyeron. ¿Sí? Cada año en el país tenemos ese problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Siempre tenemos que tratar que sea una mejor distribución de ese dinero de la población para los recursos de salud.
Pero ¿cómo debemos de decir esa mejor distribución? Primero tengo que hacer evaluación de mi población. Nosotros escuchamos mucho en los hospitales que se van para algún procedimiento y dice, no hay guante, no hay jeringa. Y se enojan los pacientes. ¿A quién le ataca? Al médico. Ustedes tienen que poner esto, ustedes esto y esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Esos recursos no corresponden, no le compete al médico. Esos recursos tienen que venir del Estado. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que aquí yo tengo que tener una persona idónea que haga la evaluación completa de mi población. ¿Sí? Le tiene que evaluar a mi población y ver cuáles son las necesidades que tiene. Si nosotros vamos aquí, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los problemas más graves de salud pública en Paraguay ahora? Los accidentes. Los accidentes de tránsito son los problemas más graves. ¿Qué hacen? Pone una cantidad X de dinero para presupuesto en esos pacientes, como poner terapia, como colocar algunos insumos que son para la parte de emergencia, que van a ser más leves, por ejemplo, una sutura, ¿qué es lo que yo necesito? Pero esa cantidad que ellos colocan no está de acuerdo a mi población. Si mi población es de 20.000, ellos me ponen 5, ¿sí? Los 5 primeros yo tengo todos los insumos y el resto no. Entonces, aquí hay un problema y no es dinero específicamente, es la persona que está haciendo esa distribución, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de ir mejorando, de priorizando y de tratar de cambiar. Bueno, en la población global ya se fue cambiando, ¿sí? Ya se hace un mayor conocimiento científico donde aparecen las vacunas que me ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, tratando de prevenir esas enfermedades. En la economía del mercado como tal aparece ya también tratamientos específicos para algunas enfermedades que anteriormente eran consideradas como una enfermedad que definitivamente le tiene que quitar al paciente de la población general porque le iba a ir contagiando a todos. Pero en esta parte tengo todavía un problema. El tratamiento para esas enfermedades específicas que generalmente fueron estigmatizadas está todavía a un valor muy elevado, ¿sí? No es todavía muy fácil para la población. Y se van a sorprender cuando vayan al hospital y entren a la parte de consultas por enfermedades infectocontagiosas. Los pacientes con VIH son muchísimos, ¿sí? Cada día aparece un nuevo paciente. En Alto Paraná se vio el año pasado el mayor número de contagiados del país. Entonces hay que cuidar esto. ¿Por qué? Porque esto hace que el costo de salud no me ayude a poder controlar lo que está pasando, ¿sí? Porque el tratamiento es muy elevado y el ministerio me va a dar por una cantidad nada más. Y el paciente no va a tener los recursos necesarios para poder estar comprando esas medicaciones. Donde también tengo que tener presente aquí las cosas: política de salud y gobernabilidad. ¿Qué voy a tener en cuenta? Las políticas de salud son los que hacen las compras de los insumos. ¿Quién hace esa compra? Y hace X persona que muchas veces tiene poca o nula noción de salud, ¿sí?
Entonces, compra insumos. Y algo que seguramente se van a recordar mucho son las famosas licitaciones en época de pandemia para comprar los tapabocas, los guantes, que eran comprados en un monto abismal, muy caro, y eso era lo que estaba pagando la población. Entonces, estas licitaciones también tenemos que ir manejando siempre y cuidar. Siempre vamos a tener presente que la parte de dinero no siempre es el problema. El problema es quién está manejando el dinero, si esa persona es idónea para ese puesto. Esto es algo que tenemos que tener presente. El impacto que tiene esa enfermedad no es solamente por un problema médico, sino que tenemos que tener en cuenta que también está incluido otras esferas de la sociedad, como la política y como la economía. Bueno, vayan a un receso de 30 minutos y luego continuamos. Yo le voy a hacer de una manera fácil, práctica. Ustedes después van a leer todo lo que hay posterior a esto, que es largo lo que hay, pero vamos a hacer de una forma práctica para que ustedes puedan comprender estas funciones, de cómo realmente es lo que ocurre o cómo realmente es lo que se va a realizar. ¿Cuáles son esas funciones? Son 11 funciones. ¿Cuál es la primera? Y generalmente tienen que manejar en orden, porque es secuencial, para que ustedes puedan entender cómo se realiza esta función. El número 1 es seguimiento, evaluación y análisis de la situación en salud. Esa sería una de las primeras funciones. La segunda función sería vigilancia de la salud pública y control de riesgos y daños en salud. Ese sería el número 2. El 3 sería promoción de la salud con énfasis en enfermedades no transmisibles. El número 4, participación de la comunidad, principalmente a través de estrategias de municipios saludables. El 5, fortalecimiento de la capacidad institucional y regulación y fiscalización de la salud. La sexta función esencial de la salud pública sería desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud. Esa sería la sexta función. La séptima función es la evaluación y promoción de un acceso equitativo a los servicios de salud. La octava función, mejor dicho, es el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud. La novena función sería la garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos. La décima sería investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud. Y la número 11 sería reducción del impacto de las emergencias y desastres en salud. Esas son entonces 11 funciones esenciales de la salud pública. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? No se asusten cuando van a encontrar después así muy largo, ¿sí? Eso ustedes van a verificar para leer. Aquí yo les voy a mostrar de una forma práctica y sencilla de cómo se van a ir recordando las cosas, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Por qué les leí así en orden? Porque tengo que tener en cuenta de acuerdo a los niveles en donde están esas funciones, porque son correlativos. El número 1 dice seguimiento, evaluación y análisis de la situación en salud.
¿sí? ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo que seguir, analizar a la población y tener un diagnóstico de cómo está esa población. Un ejemplo, y vamos a irnos a un lugar que demasiado les gusta, la fiesta, ¿cierto? Me voy a la fiesta con un grupo de amigos, uno de mis amigos y se pasó con la bebida alcohólica, ¿sí? Está muy borracho. ¿Qué hago yo siendo parte de la salud pública? Porque vamos a ser directos. La salud pública no es solamente de la parte médica, es también de la comunidad. ¿Qué hacemos? Y le observo a ese amigo o amiga que está mal, ¿sí? Ya me doy cuenta que está mal, que no va a poder hacer algunas funciones que le competen. Se quiere ir en auto a su casa, con su llave. ¿Qué hago? Y primero diagnostico, le observo, hago un seguimiento, una evaluación y le analizo a ese compañero, ¿sí? Le voy a diagnosticar. Él es una persona que está con algún problema y necesita alguna ayuda, ¿sí? Entonces ahí yo estoy haciendo un análisis, un seguimiento y una evaluación de ese momento que está ocurriendo en ese lugar. Otro ejemplo práctico podría ser también en la etapa de la pandemia, cuando salíamos y observábamos a un grupo de personas que no utilizan el tapaboca, no realizaban la distancia adecuada entre personas, cuando estornudaban no se cubrían la boca y mucho menos se lavaba la mano. ¿Qué yo hacía con esas personas? Observaba y sin hacer así muy paulatino, inmediatamente que venía a nuestra cabeza, son personas en riesgo. Diagnostico a esa persona, es una persona en riesgo para padecer esta enfermedad. Entonces ese es el diagnóstico que hacemos con el seguimiento, evaluación de la situación de esa salud. ¿Qué ocurre después? Yo le observo, me voy a ir otra vez a la fiesta, le observo a ese compañero, a ese amigo o amiga que está muy tomado, se quiere ir a su casa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que controlar los riesgos, que es la segunda función. Me dice la segunda función, vigilancia de la salud pública, control de riesgos y daños. ¿Cómo yo voy a controlar el riesgo? Y voy a hacer una protección a esa persona, le voy a brindar protección. ¿Cómo le brindo protección? Le saco su llave. ¿Para qué? Para que él lo maneje. Le estoy protegiendo, le estoy sacando la llave. ¿Por qué le quito? Y porque si él agarra y va, él va a causar un daño y va a estar en riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo no solo de él, sino de terceras personas. Entonces, en la segunda función hacemos la protección de la población. Entonces, al quitarle la llave, yo ya le estoy protegiendo. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Al quitarle la llave, yo le saco su posibilidad de decisión. Hice algo a la fuerza. Y eso es lo que hace muchas veces el Ministerio de Salud. ¿Por qué está prohibido fumar aquí dentro del aula? Porque me va a causar un gran daño. Por eso me dice el Ministerio, prohibido fumar dentro de instalaciones cerradas. Me voy conduciendo, me ataja la caminera, no puse el cinturón, ¿sí? Me multa. ¿Por qué? Porque el Ministerio me dice que yo tengo que utilizar ese cinturón para protegerme de algunos accidentes, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hago aquí en la segunda?
hay una protección a la población. Y esa protección a la población está basada en leyes. Hay una ley que hace eso, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que no todas las leyes van a estar pudiendo controlar esas situaciones. Lo mismo ocurre con el coronavirus. No utilizaban el tapaboca, entonces yo me voy y le doy ese tapaboca, le digo, tienen que distanciarse, tienen que lavarse las manos, cubrirse al estornudar. No estaba impuesta por una ley como tal, pero yo le estaba dando una información específica. Ahora, esas leyes que reglamentan no siempre van a poder controlar todas las enfermedades. De ahí surge la tercera función de la salud, de la función esencial de la salud pública, que es la promoción de salud. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Consiguen? Aquí diagnostico el problema. En el segundo le voy a proteger a esas personas. Y en el tercero le voy a hacer la promoción de la salud. ¿Qué era promoción de la salud? Y lo primero que nos viene a nuestra cabeza es dar charlas, ¿cierto? Pero hay una cosa que tenemos que tener muy presente. Tener información no significa que estamos educados, ¿sí? Y vamos por el ejemplo más práctico. El peor paciente del ámbito de salud, ¿quién es? El peor paciente en el ámbito de salud, ¿quién es? El médico, ¿sí? ¿Por qué? Y el médico tiene muchísimas informaciones, todas, pero le falta el otro paso, esa conducta para llevar a cabo toda esa información que él tiene. Generalmente van a escuchar, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Sí? Vamos a irnos por algo sencillo. Un paciente que está con cáncer de pulmón en tu frente, le decís esto tenés que hacer, le decís que no tiene que fumar en su casa, su familia, porque pueden tener más adelante esa patología. Sale el paciente, se va, sale el médico, se va a fumar, ¿cierto? Entonces ahí está la situación. El peor paciente para la salud es el médico. Tiene mucha información, pero eso no significa que está educado. Para que yo eduque tengo que hacer un cambio de conducta. Entonces aquí yo tengo que decirle a ese colega que estaba en la fiesta, mira, no tienes que tomar más, pones en riesgo esto, mostrarle todo y que él comprenda por qué esa situación y cambie esa conducta, ahí él está educado, ¿sí? Porque él cambió esa conducta y está haciendo para algo mejor. Generalmente esta promoción aquí es con énfasis en enfermedades no transmisibles, ¿sí? Entonces damos información y gracias a esa información que estamos brindando hacemos el cambio de conducta de los pacientes. Luego vamos a tener en cuenta la participación de la comunidad, principalmente a través de estrategias municipales. ¿Cómo voy a tener en cuenta eso? Está esa persona que estábamos hablando, ese paciente que estuvo borracho en una fiesta, y que voy a tener en cuenta. Voy a tener que hacer una participación de esa comunidad, y esa participación de la comunidad como tal está regido por las municipalidades. Vamos a tener varias orientaciones que vienen del municipio y que vamos a tener presente que el Estado como tal no puede estar solventando todas las necesidades por sí solo, sino necesita entes específicos en lugares más pequeños de la comunidad para que tenga una mejor organización y
una mejor distribución de recursos. Entonces, yo le voy a hacer la participación de la comunidad a través de la educación, y esa educación también viene en parte por los municipios competentes. Cada municipalidad tiene sus recursos propios para salud, ¿sí? De ahí ellos van realizando varias actividades que nos ayudan también a la parte de salud a poder completar la información que haga falta y darle la mejor calidad de vida a las personas. Estos los cuatro primeros, son considerados funciones básicas, ¿sí? Funciones básicas esenciales de la salud pública. Lo pueden poner en color estos primeros cuatro, ¿sí? ¿Qué hacemos los primeros cuatro? Diagnóstico, hacemos una protección, luego hacemos una educación y luego hacemos participar a la comunidad a través de recursos de los municipios. Estos cuatro primeros, funciones básicas esenciales de la salud pública. Luego, ¿qué pasa? Luego de las funciones básicas vamos a tener estos tres: el 5, el 6 y el 7. Son consideradas funciones esenciales de la salud pública, pero de las instituciones, ¿sí? Aquí voy a tener a las instituciones que van a estar encargadas. ¿Qué voy a tener en cuenta? Las instituciones van a estar velando para que se pueda cumplir las demás funciones, como promoción, que los municipios vayan utilizando esas herramientas que se les dio. En el número 5 voy a tener fortalecimiento de la capacidad institucional y regulación, fiscalización en salud. ¿Cómo yo voy a lograr esto? Voy a lograr deteniendo leyes, ¿sí? Papeles. Voy a tener unas leyes que implementan ciertas medidas, ¿sí? De esa manera se va a poder hacer una regularización y la fiscalización. Entonces va a aparecer leyes. Esas leyes están dadas, en este caso, por el Ministerio de Salud y también por algunas medidas de seguridad vial, teniendo en cuenta en dónde va a afectar. Estas leyes en papeles no me sirven, ¿cierto? Si está en un papel es como si fuese que no existe para la población. Entonces, ¿qué tengo que tener? Para que yo pueda cumplir con las leyes que me propone el ministerio, tengo que hacer la otra gestión o la otra función. ¿Cuál sería la otra función? Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud. ¿Qué me va a decir en esta función esencial? Que aquí yo voy a tener la capacitación de personas que van a ser gestores de salud, ¿sí? Estos gestores de salud van a ser los encargados de hacer que esto se cumpla, se realice correctamente. Entonces aquí yo voy a tener la capacitación de gestores. Estos gestores son los que generalmente tenemos en déficit. No hay especialistas en gestiones de salud, por lo tanto, o hay poco para la población que tenemos, por lo tanto, aquí está el mayor problema en la salud pública. La persona que va a estar haciendo que se cumpla todo como debe ser es la que está fallando. Generalmente aquí está el problema.
los gestores que harán que se cumplan todas estas medidas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Estos gestores, por lo tanto, hacen la séptima función. ¿Qué sería la séptima función? Evaluación. Ellos van a evaluar si se está cumpliendo correctamente todas las demás funciones. Y también hay algo importante. Van a estar tratando de que haya promoción del acceso equitativo a los servicios de salud. Que todas las personas tengan ese acceso libre, gratuito, que sea para todos por igual. Porque de nada me sirve que yo tenga un puesto de salud y el paciente no puede llegar puntual. ¿Sí? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Estos servicios, entonces, también tienen que ser evaluados por este gestor de salud que estoy teniendo. Que el acceso sea equitativo, es decir, que tenga pacientes para el lugar en donde estoy. Y generalmente dicen, pero hay muchos pacientes nos faltan. Y dependiendo, hay muchos lugares donde hay muchos pacientes, pero la accesibilidad al servicio de salud no es equitativo para toda la población. Si nos vamos un poquito a los lugares donde están las colonias, vamos a observar que esos pacientes que están haciendo la parte de la agricultura, para irse del lugar donde viven hasta un puesto de salud, tienen que irse aproximadamente 1 hora en auto por camino de tierra. Si esa persona tiene alguna emergencia de salud, lo más probable es que cuando llegue al puesto de salud ya esté fallecido. ¿Sí? Entonces no hay igualdad, no hay equidad todavía en esas funciones. Bueno, ¿qué también voy a tener en cuenta? Aquí hay otra función que es desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud. ¿Quién hace ese desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud? Aquí está dado por el Ministerio de Salud, ¿sí? Y vamos a irnos específicamente para algo bien práctico, la CONAREM. ¿Quién es el recurso de salud? Y somos nosotros los médicos, que tenemos que capacitarnos. ¿Dónde nos capacitamos? Y aquí está regulado por el Ministerio y le llamamos famosamente examen de la CONAREM. ¿Qué déficit tenemos? ¿Hay recursos humanos? Sí hay. Hay muchos médicos que egresan cada año. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En dónde está el problema? Hay muchos médicos. ¿Y por qué no hay una capacitación correcta? Calidad podría ser, pero ¿qué también llama la atención? 1.200, 1.300 médicos se presentan al examen de la CONAREM, ¿cierto? Muchos son, de los cuales 500 y algo ingresan. ¿Por qué no hay esa capacitación como tal, como me dice aquí, las funciones esenciales de la salud pública? Y ahí hay un problema. Sería la política y la economía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el médico que va a capacitarse necesita ya ser remunerado, porque él va a estar prestando un servicio. Esa remuneración tiene que dar el Estado, y el Estado limita, le doy esto. Por lo tanto, hay una cantidad muy poco que puede capacitarse como tal. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes regulan? Y por un lado tengo la política. ¿Cómo se hace esta mesa para que ellos puedan ver el tema de la capacitación? Y tienen que estar hablando la universidad, que es la única capacitada
para realizar esa función de, valga la redundancia, capacitar a los médicos, la única que puede hacer es la universidad. ¿Quién más? Y tengo que tener el puesto de salud, el hospital, y por el otro lado tengo la parte del Estado, que es el ministerio. Entonces son tres entes que se reúnen y cada uno tiene una opinión diferente. El ministerio dice, yo tengo el dinero. Ahora, el dinero que yo tengo es esta cantidad. ¿Para cuántos alcanza? La facultad dice, yo voy a dar la capacitación, pero esa capacitación yo puedo dar a tantas personas. Él pone otra vez un límite, dependiendo de qué tipo de universidad está haciendo. Y por el otro lado tengo al puesto de salud o a los hospitales que dicen, yo tengo esta población, esta infraestructura, por lo tanto puedo recibir esta cantidad de médicos. Pero se pone todo en la balanza. ¿Y quién siempre pesa? Obviamente del que tiene el dinero, ¿sí? Porque la capacitación en Paraguay es remunerada. Por lo tanto, el que ingresa a una capacitación que sería una especialidad ya va a percibir un salario. Y ese salario está saliendo del Estado. Entonces ahí vamos a tener en cuenta que esta capacitación en Paraguay está deficiente aún. Es muy poca plaza para la cantidad de médicos que van egresando. Bueno, estos tres, ya pasé un poquito, estos tres entonces era de las instituciones, ¿sí? 1, 2, 3. Y luego ya teníamos esto que ya serían de los recursos que nos van a estar dando las instituciones. Aquí ya vimos la capacitación general del médico en Paraguay, está regido por la CONAREM, ¿sí? Y es un servicio remunerado. ¿Se gana bien? Malísimo. Para sobrevivir, ¿sí? Malísimo. Es para sobrevivir en esos 3 a 4 años que dure tu residencia. Bueno, luego tenemos lo que más, garantía de calidad en servicios de salud individuales y colectivos. ¿Cómo yo tengo la garantía de esa calidad de salud? Y me va a dar los propios pacientes teniendo esa salud que ellos están teniendo. La salud de los pacientes son las garantías de calidad. Si ellos están en salud, y vamos a tener en cuenta, si entre comillas, nuestra definición de completo bienestar físico, emocional y todo lo demás que viene alrededor para salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que ahí, dependiendo del paciente, él va a estar con salud o va a estar en un proceso de enfermedad. Entonces, la garantía del servicio que yo estoy dando me da la propia salud de esa población. Si la salud es buena, significa que la garantía y la calidad es buena, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Estas garantías y calidad de salud actualmente se está evaluando. Anteriormente, el Estado o la parte del Ministerio de Salud solamente quería implementar los diferentes puestos de salud o los hospitales y se olvidaban de la calidad de los servicios que ellos estaban prestando. Actualmente ya se está centrando aquí. Vamos de a poquito, a pasos lentos, pero ahora ya se está evaluando esa calidad de salud que le estamos brindando a esos pacientes. ¿Cómo hago esa evaluación? Y es la salud del propio paciente que me va a estar dando esta garantía y la calidad de los servicios. Y posteriormente tenemos la 10ª
una función que es investigación, desarrollo, implementación de soluciones innovadoras. Esa función ya viene a nivel global. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a estar haciendo la investigación. Por esa razón es muy importante en el área de la salud la investigación como tal. ¿Por qué? Porque esa investigación que tiene un alto impacto me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar soluciones a problemas y esas soluciones va a ir innovándose también con el avance de las tecnologías. Entonces la investigación siempre se tiene que hacer para poder tener esas soluciones para los diferentes problemas de salud. Y por el otro lado tenemos la reducción del impacto de las emergencias en desastres en salud. Generalmente el ministerio tiene su área que va a estar trabajando inmediatamente en esto, en reducir el impacto que va a tener los problemas graves de salud que estamos afrontando en este siglo. En la pandemia, seguramente muchos le vieron al doctor que salía a darnos algunas informaciones y él siempre nos hablaba de epidemiología, de números, y la gente decía, ya no le queremos ver al doctor Sequera porque me da números, yo no quiero números. Pero él era el encargado de esto, de reducir el impacto que estaba ocurriendo esa pandemia en la población. Él siempre va a estar hablando de números, él siempre va a estar verificando si esos números modifican, que él va a estar disminuyendo ese impacto. Por eso él siempre que salía a dar un numerito y la gente se asustaba. Me dan números y no me dan soluciones. Esa era su misión. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de controlar el impacto de la pandemia a nuestra población. Estas funciones esenciales tienen que manejar muy bien, ¿sí? Recuerden, son 11, son varios, pero traten de hacerlo de una manera esquemática. Yo sé que ustedes van a irse y van a encontrar esto, ¿sí? Hay mucha letra. Yo les simplifiqué todo para no venir a decirle así, porque así va a ser muy tedioso, va a ser muy largo la clase si voy a estar hablando uno a uno de todos ellos, como lo está diciendo. Entonces, ¿qué vine a mostrarles aquí? Solamente vine a mostrarles la idea central de lo que serían esas funciones esenciales de la salud. Obviamente, lean un poquito para entender algunas cuestiones que están en su interior. Pero, como yo les dije, la idea principal les estuve contando, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Hasta hoy nuestra clase va a ser así bien calladita. Desde la próxima ya les voy a hacer hablar. Ya les voy a enviar a Milva un día antes o unos días antes algunos folletos para leer, porque como les dije, salud pública es muy leído, hablamos mucha historia, muchas cosas, y si ustedes están así, van a dormirse como están muchos de ustedes, ¿verdad? Estaban así medio cansaditos. ¿Está? Bueno, nuestra clase